¿En algún momento se ha encontrado con algún caso que diga qué fuerte o cuál ha sido el que más le ha impactado por el hecho de ser algún menor de edad involucrado en algún crimen? Una jovencita de apenas 16 años que fue abusada por 5 hombres que venían saliendo del presidio. Ha habido gente, hoy tenemos otro episodio más de One Podcast. Tenemos a un invitado que es el abogado Wilfredo. Mucho gusto, Wilfredo, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por estar acá. Este tema sobre criminología, pues nos interesa a muchos por el hecho de ser un tema controversial y delicado, pero antes que empezar me gustaría que se autopresentara así brevemente. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Wilfredo Rubio Barahona. Soy abogado, soy criminalista, tengo unos 28 años de experiencia en el ámbito de la investigación criminal. Obviamente he sido entrenado en criminalística, criminología de campo, derecho penal, que es lo que practico. Me he desempeñado como jefe de la sección de inspecciones oculares, que es la experto en la escena del crimen. También soy capacitador del Colegio de Abogados. También he sido asesor del Ministerio Público, perito y consultor experto en esta área de investigación criminal. Excelente. Este tema va ligado bastante a muchas curiosidades y muchas preguntas que nos podemos hacer por el hecho de que no ha sido muy tocado, muy tratado de manera general o de manera interiorizada. Pero para comenzar, me gustaría saber cuál es la relación que existe siempre entre la genética en el individuo y con la relación que existe con cometer actos criminales. Esto va más que todo relacionado a que hay personas que cometen actos criminales a raíz de que muchas personas que forman parte de su familia lo vinculan más que todo por la genética, pero no sé qué tan cierto podrá ser eso. Esto obedece a una teoría de Lombroso. Lombroso dijo que el criminal tenía ciertas características especiales e hizo libros completos acerca de la teoría genética. Sin embargo, esto ha sido casi completamente desechado y ahora la criminología moderna se ha dado cuenta que existen múltiples factores diferentes a la teoría de Lombroso. Siempre recordemos que el ser humano trata de dar respuestas al porqué de la conducta criminal. Entonces hay muchas escuelas que se encuentran y en la práctica a veces no funcionan. Y cuando un país tiene demasiados altos índices de criminalidad, eh, ¿cómo afecta la desigualdad económica a este país? Bien, es definitivamente, y lo hemos discutido en muchas mesas de trabajo, que es bien importante el índice de pobreza. Es un factor. Sin embargo, recordemos que Honduras, además de tener los índices de pobreza que tiene, también es un país de tránsito de droga y es un país que está altamente influenciado por carteles que dictan las políticas de violencia. Entonces, aquí hay dos temas que se derivan de ahí, la violencia y las estructuras criminales o la criminalidad. La criminalidad genera planes de violencia para tomar el control de los territorios. Entonces, mucha de la violencia que nosotros vemos son parte de la agenda de trabajo de muchas estructuras criminales para mantener el control dentro de un territorio. Entonces, si nosotros pudiéramos suprimir hipotéticamente a estas estructuras criminales, nos daríamos cuenta que en realidad los índices de violencia por delitos comunes, por ejemplo, un homicidio por celos, eh, delitos sexuales y otros, bajaría bastante. Pero sí hay una gran influencia del crimen organizado en la violencia en el país. Y hablamos también de varios aspectos que influyen, no sé si al aumento de los crímenes o de los delitos en un país, por el caso de ser la educación, pero ¿qué tanta influencia tiene la educación en un país para que los delitos puedan disminuir? ¿O tiene poco que ver, tiene que ver más con la economía? Este es otro elemento. Vamos a predefinir esta criminología. Mire, la criminología es la ciencia
que es complementaria al derecho penal y que es multidisciplinaria y busca darle la solución al problema del delito. Esto precisamente que estamos hablando en este podcast. Entonces, si nosotros estuviéramos en una mesa de trabajo institucional, hablaríamos de la pobreza, hablaríamos de la educación, hablaríamos de la cultura, hablaríamos de la religión, hablaríamos del derecho penal, porque todos estos son medios de control social. Definitivamente, dentro de la cultura, hay algunos ejemplos, está el consumo de alcohol, el machismo, la falta de valores, que se fomenta a través de los medios de comunicación y un montón de factores también ahora que es algo que tiene mucho peso y que son las redes en ir formando al individuo. Si habláramos de áreas socioeconómicas, estamos hablando de oportunidades de trabajo, de desarrollo, de crecimiento personal. Entonces, todo esto ¿para qué? Para generar políticas de combate a la delincuencia. Porque el combate a la delincuencia no solo es investigar, capturar, procesar y meter preso a la gente. También esas políticas de combate a la delincuencia incluyen generar planes de educación, así como lo dice usted, planes de formación en el hogar, que es la base fundamental de la sociedad, generar planes en todas las áreas de la sociedad, ¿verdad? Para que el individuo pueda ver un país con oportunidades y pueda hacerse un plan de vida. Todos los seres humanos tenemos ese anhelo de llegar a ser algo o alguien. Entonces, muchas veces, muchos hondureños tienen mucha falta de oportunidades y otros ni siquiera pueden decidir en su vida, porque son reclutados por estructuras criminales desde los 6 años. Imagínense un niño o una niña que no tiene jamás va a tener en su vida la oportunidad de decidir sobre su futuro. Si se quiere quedar en el país, si quiere huir, si quiere trabajar o no. Simplemente fue reclutado por una estructura criminal desde los 6 años, así que no hay opción. Y usted en el caso, en el aspecto como profesional, en esta parte de la criminología, ¿en algún momento se ha encontrado con algún caso que diga qué fuerte o cuál ha sido el que más le ha impactado por el hecho de ser algún menor de edad involucrado en algún crimen? Mire, tenemos un país sumamente violento y no desde ahorita, bueno, desde que tengo memoria, unos 25 años, hay casos muy impactantes. Inclusive la gente que se dedica a trabajar en estas áreas necesita ser asistida tanto con vacaciones profilácticas como asistencia psicológica, a veces asistencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque usted está tratando con el lado oscuro de la sociedad, con el área más cruel de la sociedad, con la psicopatía de la sociedad, porque hay una desconexión, falta de empatía, y esa es la semilla de la crueldad en todas las sociedades. Cuando las personas se desconectan unas de otras y no hay empatía, ahí surgen los casos más crueles. Sí tengo memoria de muchos casos, o sea, cientos de casos. Imagínense que nosotros atendíamos por atendíamos turnos de 12 horas, 8 homicidios de lo que usted quiera imaginarse. Todo tipo de muerte por arma de fuego, puñal, chile, fuego, suicidios. Entonces, obviamente, tenemos un catálogo de casos terribles, ¿verdad? Pero hay uno que, a pesar de la fuerza que uno desarrolla, porque uno tiene que ir generando una fortaleza mental, que sí me causó un gran impacto. Y es una chica, una jovencita de apenas 16 años, que fue abusada por 5 hombres
que venían saliendo del presidio. Y esta joven, eh, no voy a narrar los detalles porque es demasiado grotesco, pero esta joven, una vez que fue abusada, se le introdujeron objetos como palos y piedras en su área genital, destruyéndole toda su zona reproductiva. Y esta chica jamás había estado con una pareja, o sea que era virgen. Y en una noche su vida fue destruida. Ella no falleció, pero tuvo que recibir una cantidad de intervenciones. Ahora, ¿por qué este caso, aparte de la extrema crueldad, sadismo, por qué me impactó tanto? Porque como uno tiene acceso a todo, tuve acceso a las declaraciones directas de los perpetradores y esto me causó náuseas, me causó casi desmayo. Parece mentira, pero hay cosas que en realidad lo tocan y lo afectan psicológicamente, y que uno tiene que también estarse limpiando y tiene que estarse eh, generando esos anticuerpos para no padecer a futuro enfermedades mentales o enfermedades emocionales. Exacto, y eso también recae en ustedes, ¿verdad? Que son los que estudian los casos. Si normalmente las personas que sufren violencia de cualquier tipo, agresiones, pues reciben atención psicológica, la importancia de la psicología en ese caso se ve bastante grande, no solo para las víctimas, sino también para las personas que resuelven estos casos, en el caso suyo. Pero me llama la atención y la curiosidad de esto de si existen tipos o categorías de las personas que cometen crímenes. Sí, mire, muchos orígenes de por qué la persona delinque. Podemos hablar, por ejemplo, hay un libro que habla que todos somos capaces de cometer un homicidio, todos. Todo depende de aquellos factores que nos estimulen a hacerlo. Algunos lo hacen simplemente por tener alguna enfermedad mental, otros lo hacen por avaricia, otros lo hacen por odio, por religión, por venganza. Entonces, aquí el elemento es poner las cosas en la balanza. Nosotros tenemos un equilibrio para no cometer homicidio, pero si hay algo de mucho peso al otro lado de esa balanza, nos puede llevar a cometer un homicidio. Por ejemplo, muchas veces decimos, yo jamás voy a matar a nadie, pero de repente puede suceder que a un ser amado eh, le hagan algo muy violento, muy cruel, que despierte ese instinto de venganza. No diría yo un instinto asesino, sino una sed de venganza incontrolable. Y eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Inclusive hasta los celos lo provoca eso. Entonces, hay un rango bien amplio para que una persona normal, pacífica, con valores, con principios, inclusive que pueda ir a una iglesia, pueda cometer un homicidio en determinado momento. Exacto, y hay tantos documentales, ¿verdad?, que hablan sobre esto de los diferentes tipos de crímenes que han existido a lo largo de la historia, unos más famosos que otros. Yo creo que si hicieran aquí en Honduras algún documental serían de éxito también porque es una cantidad tremenda, ¿verdad? Algunos están documentados, otros no, pero yo estuve viendo hace poco uno que hablaba sobre un ex convicto que cometió un crimen y después practicó canibalismo, algo así, tenía que ver. Y son cosas que al final resultan a través de los estudios, patrones o conductas que reflejan a una persona, lo caracteriza como criminal, perdón. Entonces, en ese caso, ustedes como criminólogos detectan o podrían darse pues la tarea de poder estudiar a una persona que esté presentando algunos indicios de ser, de cometer algún delito, algún crimen o no existen esos espacios para poderlo hacer. Existen las herramientas teóricas, existen los métodos, los modos y las formas. Sin embargo, no existen programas. Por ejemplo, en Honduras no existe un instituto criminológico.
Ujú. ¿A qué se dedicaría el Instituto Criminológico? Vaya, un ejemplo, podría detectar a los psicópatas puros que existen dentro de la población de los centros penales. ¿Para qué? El psicópata puro no jamás se va a rehabilitar. Se supone que el fin de la pena es la rehabilitación del reo, pero el psicópata jamás se va a rehabilitar. Entonces, es importante poder detectar a los psicópatas, que son una población bien pequeña. No le podría dar una cifra porque no tenemos un estudio hondureño, pero le puedo dar una cifra de otros países donde hablan de un 10% de la población, de todos los presos son psicópatas. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Un instituto criminológico, separar a los psicópatas de los no psicópatas, separar a los enfermos mentales. ¿Para qué? Para ver si se pueden recuperar más reos. Eso es uno de los cientos de diagnósticos y herramientas que podríamos obtener teniendo un instituto criminológico. Y eso también Porque yo, aplicaría para los niños, ¿verdad? Porque hay aspectos en infancia que han sido experiencias traumáticas que podrían influir para que ya siendo adultos cometan delitos, ¿verdad? definitivamente que sí. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar la raíz de esas motivaciones criminales, podría ser que tal vez con una simple medicación o tratamientos extensos psiquiátricos o psicológicos, algunos reos puedan recuperarse completamente y que no reincidan, ¿verdad? En algunos casos, definitivamente que es una opción que podríamos tener. Exacto. Y me gustaría también preguntarle si alguna vez o conoce usted algún caso que se haya investigado la relación entre la orientación política y la percepción de la justicia en casos criminales. Sí, hay muchos, definitivamente que hay muchos, porque nosotros en esta sociedad, el político común busca la división, busca que haya una desconexión. En Honduras, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Honduras, buscamos sembrar la semilla de el odio entre los diferentes grupos. Hasta en fútbol buscamos sembrar esa semilla del odio, no digamos en política. Entonces, una sociedad desconectada, porque usted sea de un partido político y yo sea de otro, eso humanamente no debería desconectarme de la empatía y de que usted es una persona humana y de guardar los valores elementales, pero ahora hemos sido adoctrinados, hemos sido influenciados, hemos sido envenenados para que esto se convierta en fuego y gasolina. Entonces, hay un libro que habla acerca de ese tema, que habla que el principio de la crueldad es la desconexión o falta de empatía entre los seres humanos. Las últimas tendencias políticas, no solo en Honduras, en otros países, es buscar que la gente se odie, desconectarla. ¿Por qué? Porque una sociedad desconectada, con falta de empatía, es más fácil de gobernar, Y es más fácil de controlar. dentro de los desafíos éticos que ustedes como criminólogos tienen, ¿cuáles se podrían mencionar? Bueno, es que es bien amplia la pregunta, es muy abierta, ¿no? Es muy abierta. Básicamente creo que así como cada abogado es diferente, cada criminólogo es diferente, entonces, ¿cómo yo determino qué tipo de profesional soy? Ha sido mi antecedente, el antecedente que tengo en juicios. Si usted quiere saber qué tipo de profesional es, vea el antecedente en los debates, en los juicios, en los peritajes, en las opiniones, en el desempeño profesional. Eso es lo que va a formar, ¿verdad? Obviamente la ética general que está fundada en los valores morales, ¿verdad? En el compromiso social que tiene el profesional ante la sociedad y ante la justicia, ante los tribunales, ¿verdad? Y ante uno mismo. Exacto. Y hablando sobre el papel de la criminología en la comprensión y prevención de la violencia doméstica,
¿Cuál podría mencionarse? Bien, definitivamente que sí es rol de la criminología estudiar todo tipo de violencia. Eh, Hay factores que inciden y ahorita lo mismo lo tuvimos a la vuelta de la esquina en la pandemia. El hecho de tener gente con una gran presión por por un virus, por una pandemia, por estar encerrados, por no estar produciendo dinero, porque no todo el mundo le llegaba el cheque a su casa. Había gente que tenía el cheque en su casa, había gente que no. Imagínense estar con una presión de alimentar, estar encerrado, tener una crisis económica. Definitivamente eso genera, sube los niveles de estrés al 1000 por 1 y ahí se generaron miles y miles y miles de denuncias, tal vez mal abordadas, porque muchas veces se hablaba como que el varón agresor, ¿verdad? Como que, sin embargo, no se tomaba en cuenta el ambiente de presión. Imaginemos que usted se le exige que cumpla la misión de proveer y no puede ni salir a la calle. Entonces, eso disparó mucho los niveles de violencia en aquel momento. Definitivamente que hay mucho trabajo por hacer en Honduras, pero en realidad no se está haciendo nada. Así literalmente. Desde que usted no tiene un instituto criminológico, usted no está haciendo nada. ¿Por qué? Le voy a explicar bien sencillo. El instituto criminológico le va a dar los diagnósticos para que el Ministerio Público trabaje, para que el Ejecutivo trabaje, para que la Corte trabaje, porque son los diagnósticos. Cuando usted va al médico, el médico primero lo ve, luego le pregunta cómo se siente. Eso es un examen visual. Nosotros hemos llegado hasta el examen visual, actuamos solo por el examen visual, fíjense. Luego viene el médico, lo ausculta, le dice quítese la camisa, le pone el estetoscopio. Ahí hay un contacto con el paciente. Pero lo más importante es cuando usted manda al paciente a hacer los exámenes científicos. Y ahí es el equivalente a tener el instituto criminológico. Usted va a mandar a todos esos pacientes a hacer un examen científico para tener unos resultados y poder aplicar una medicina. Imaginemos que usted va a una consulta y le dice a su médico, le voy a recetar esta medicina y usted no se ha hecho ni un examen de sangre, no se ha hecho un examen de orina. Cómo va a saber que le están poniendo un tratamiento correcto? Sin embargo, aquí se generan leyes, se generan penas, se generan políticas criminales sin hacer al buen saber y entender de los políticos, a lo que ellos creen que saben, pero no saben. Entonces, eso es un problema que venimos arrastrando de siempre. Exacto. Y bueno, qué más que un criminólogo lo esté diciendo, ¿verdad? Porque tengo entendido que en el país existen muchas leyes que al final ni se cumplen tampoco, entonces muchos de los factores abonan más al problema, ¿verdad? Pero hablando siempre sobre el tema de determinar la culpabilidad en casos de trastornos mentales y enfermedades mentales, ¿cómo ustedes determinan como criminólogos? ¿O cuál es el papel que ustedes desempeñan al momento de detectar un problema mental en un criminal que está siendo acusado? Bien, vamos a tirar el ejemplo más sencillo. El derecho penal castiga cuando ustedes tienen plena conciencia del acto que comete. La conciencia es el elemento clave aquí. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que usted está consciente? Entonces, va a ir a hacerse un examen psiquiátrico, psicológico, para ver si usted no tiene algún tipo de esquizofrenia que lo desconecte de la realidad, porque hay gente que está desconectada de la realidad. No es capaz, no comprende la realidad como nosotros la estamos viendo ahorita. Esas personas, por estar en un estado de inconsciencia o estar desconectados de la realidad, son inimputables, o sea, no se les puede deducir en una responsabilidad porque su voluntad no obedece a su resultado. Eso es básicamente. De ahí se desprende. Ahora, ¿qué pasa?
con las personas que ingieren drogas o toman alcohol. Esas personas, si bien es cierto, pueden estar desconectadas de la realidad, pero lo han hecho bajo su voluntad y bajo su riesgo. Ellos asumen la responsabilidad de alterar su estado de conciencia. Entonces esto ya no se convierte, ya no es un atenuante, ya no es una excusa. O sea, usted puede estar en el estado de alcohol que esté, pero no es una excusa, porque usted asumió la responsabilidad de tomar ese alcohol y usted va a asumir todas las consecuencias de los actos que ejecute en un estado de alcohol o en un estado de drogas. Y si la persona finge presentar problemas mentales, porque han habido casos documentados más que todo en Estados Unidos que se presentan a la audiencia o al momento donde se les va a imponer la condena, se presentan, no sé, vestidos incluso de payaso o actúan de forma que probablemente sea fingida para que diagnostiquen, no sé si al final diagnostican un fallo o diagnostican darle menos años de condena. Fíjese que sí, es algo que se ha visto con el tiempo, pero como se han ido mejorando las técnicas forenses de detección de enfermedades, cada vez es menos, pero en Honduras ha habido muchos. En Honduras muchos, más que todo en los casos de corrupción, usted ve que los funcionarios se enferman, les surgen un montón de enfermedades psicosomáticas, les aparecen todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Caen en estados de crisis nerviosas y bueno, algunos que se han sometido hasta a operaciones estéticas para Ujú. que no les impongan medidas. O sea, sabiendo que van a ser procesados, van y se hacen una liposucción, por ejemplo, buscando llegar al juez y decirle, mire, yo estoy recién operado, no me mande a la cárcel. Sin embargo, no les ha funcionado. ¿Verdad? Entonces, hay muchos profesionales que todavía recomiendan hacerse el enfermo, pero cada día es menos útil eso, porque también está previsto en la ley que si usted puede hacerse el tratamiento dentro del centro penal, usted va a recibir un tratamiento dentro del centro penal. Solo en los casos extremos, usted va a salir del centro penal a recibir cualquier tipo de tratamiento afuera. Exacto, y esa podría ser una técnica que han adoptado, ¿verdad? Las personas que de alguna u otra forma también son orientadas por algún profesional en leyes, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que se pretende más bien es dar a conocer esas técnicas que han sido utilizadas, obviamente para que no las usen, ¿verdad? Pero en el caso de la tecnología, ¿cómo esta podría afectar más que todo al estudio de la criminología? Bien, este es un campo bastante nuevo. Recordemos que el Internet ni siquiera está completamente regulado a nivel mundial. No existen regulaciones, es una tierra de nadie. Claro. ¿Verdad? Si usted no tiene mucho cuidado, si usted no tiene alto entrenamiento, usted para las personas comunes y corrientes o analfabetas digitales puede ser un problema, ¿va? Navegar en cualquier red, aún la más sencilla. Entonces es un gran reto para la criminología. Sin embargo, podría también a través de un instituto criminológico poner a un centro de estudios para qué. ¿Qué harían ellos? Estar observando y vigilando, por ejemplo, los tipos de estafa en línea que hay y lanzar boletines, porque si yo a tiempo determino o puedo ubicar una banda criminal que está estafando de una u otra forma y yo le mando un boletín a usted a través de una noticia, usted se va a preparar. Pero un día de estos le cae una notificación a su WhatsApp, a su Facebook, a su Instagram, a su TikTok, y usted cree que es de la plataforma, nadie le ha avisado, nadie le ha advertido, usted corre un gran riesgo de ser una víctima. Exacto. Pero si existiera un instituto que estuviera vigilante de todas esas conductas y hubiera un medio de informarle a toda la población, sería menos el índice de víctimas, de estafas. Imagínense que el tema de banca en línea se han desaparecido más de 400 millones. ¿Verdad?
Ex- así en diferentes bancos. Entonces estamos hablando de estafas de gran escala. Y al no tener un instituto de criminología, como usted lo menciona, pues los problemas van a seguir persistiendo y usted más que nadie va a hasta enumerar cuáles han sido las deficiencias del gobierno en temas de seguridad, más que todo por ciberseguridad o crímenes organizados, ¿verdad? Pero en el caso de de los avances recientes en el tema de la criminología, ¿cuáles han sido los que más le han impactado a usted? Bien, lo que sucede con los gobiernos y la atención que le dan al crimen es que los políticos confunden el poder con el conocimiento. Ujú. Ajá. El hecho de que usted asuma un cargo no lo hace experto. Sin embargo, ellos toman decisiones a la ligera. Y eso es desde siempre, ¿verdad? Esto no es ninguna opinión política. Simplemente deciden a la ligera o agarran a alguien que ellos confían y que creen que maneja el tema y que esa persona les dé su opinión. El problema es que cuando solo una persona da una opinión y no se ha hecho una investigación científica completa, mi diagnóstico va a ser diferente al de la investigación. ¿Por qué? Yo hablo desde mi experiencia, pero la investigación científica habla desde la estadística, desde la metadata, ¿verdad? O la big data, como le dicen. Entonces, si usted tiene 1 millón de datos o 10 millones de datos, va a ser más preciso que mi opinión, definitivamente. Sí, exacto. Entonces, un estudio científico a través de la estadística es más preciso que el mejor experto humano. Pero dentro de los avances, eso podría ser una consideración que es un aspecto que lo ha considerado como de los más importantes en los avances de la criminología. Sí, hay un avance que tuvo el Ministerio Público. El Ministerio Público abrió un proyecto que se llama MEP, Módulo Estratégico de Persecución Penal. El objetivo de este módulo era hacer investigación científica en base a estadística. Y empezó a funcionar. El problema es que cuando un proyecto es muy bueno, luego lo cancelan o lo monopolizan. Pero el Ministerio Público tiene una base muy importante de información que no se está aplicando a la vida real. Simplemente información que se está quedando adentro, ¿verdad? Para uso privado. Entonces es una información muy importante que se podría usar para desmantelar una cantidad de delitos y estructuras criminales. Y existen. Sin mencionar la fuga de información que muchas veces se da, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero este módulo ha estado diseñado para también evitar mucha fuga de información. Se lo digo porque a mí me tocó ser el fundador, a mí me buscó el Ministerio Público para generar o crear este módulo y generamos muchos mecanismos de seguridad y formas de trabajo para poder hacer estos análisis. Era una semilla, esto era la semilla de un instituto criminológico, pero quedó en semilla, ¿verdad? Exacto. Y hay otro término también, ¿verdad? Que es sobre la criminalística. No sé cuál es la diferencia entre criminología y criminalística. Bien, y definitivamente dentro del derecho penal, en las ciencias penales, hay 4 que son súper importantes. Está el derecho penal, el derecho procesal penal, la criminología y la criminalística. De repente, por estrategia, solo da la cara el derecho penal, pero aquí es donde viene la importancia de la criminalística. La criminalística es la parte científica material, o sea, es la que estudia la huella, por ejemplo, es la que estudia la bala, la que estudia la sangre, todo lo que tiene que ver con evidencia física, rastros, eh, eso es la parte científica, física, material. Todo es un compendio de ciencias forenses que están dentro de la criminalística.
Pongámoslo, balística forense, medicina forense, un montón, ¿verdad? Grafología, lo que usted quiera. Ahora, la criminología es la ciencia que busca el por qué, el cómo y cómo combato el delito. Ya son otros aspectos eh, que se puedo tomar los elementos de cualquier ciencia. Puedo tomar la estadística, puedo tomar la ingeniería civil, puedo tomar la medicina, lo que a usted se le ocurra, la informática. Entonces yo hago un análisis para darle una solución a un problema. Eso es criminología. Criminalística es la parte de los laboratorios, la preparación de la prueba, la interpretación de la prueba. Excelente, es bastante interesante porque es desde el aspecto teórico, desde el aspecto profesional también, académico, pero me interesa también saber cuál es su percepción o su opinión sobre la aplicación de castigos alternativos al encarcelamiento para delincuentes no violentos. Eh, Bien, se supone que el principio de la pena es la recuperación del reo, ¿verdad? Es que el reo reconozca que ha cometido error ante la sociedad y se pueda recuperar y ser una persona útil. Sin embargo, si usted cierra a una persona en una cárcel como las que tenemos en Honduras, si él entró como bachiller criminal, va a salir con un doctorado criminal. A formarse Entonces, ya. sí, ahí es la universidad del crimen. Entonces no cumple su objetivo. En primer lugar, tiene que hacerse una división de los reos, qué tipo de delitos cometen y por qué los cometen, y tendría que haber un tratamiento diferente a cada uno, ¿verdad? Porque tendría que haber un diagnóstico personalizado, que eso no existe. Imagínese que usted, vaya, o yo, para arreglar algunos aspectos de nuestra vida, como ser desordenados, ¿verdad? Ser distraídos, necesitamos un tratamiento, ¿va? Imagínese a alguien para dejar de cometer un delito, ¿qué tratamiento personalizado necesitaría? Que el Estado no está dispuesto a darlo. Sí, Entonces exacto. el Estado dice, vamos a endurecer las penas, vamos a castigarlo, vamos a meterlo en celdas de máxima seguridad, sin visitas, sin luz, sin agua, sin nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué está construyendo ahí? Nada. Lo que está haciendo es que esa persona está condenada a muerte, prácticamente, porque mejor sería, pues, condenarla a por vida, porque las condiciones a las cuales usted lo ha sometido como sistema penal va a sacar a una persona mucho más violenta, mucho más agresiva, con una formación criminal más fuerte. Exacto. Ahí más bien pues va incrementando, ¿verdad? Como usted dice, se van formando más en el tema y al final terminan hundiéndose cada vez más. Es como tener una sentencia, cadena perpetua, por decirlo así, pero en el término de perfil criminal, ¿cómo se desarrolla y utiliza este concepto en la resolución de casos? Bien, nosotros el que más hemos usado en Honduras y nos ha dado resultados es el perfil criminal de la escena del crimen, que es el que usaron para resolver muchos casos de crímenes violentos de asesinos en serie en los Estados Unidos. Esto se basa en el mismo sistema de John Douglas y una serie, por ejemplo, que hay ahí, Criminal Minds, que ustedes la pueden ver. Ahí explica bien ese sistema que se basa en la interpretación de la escena del crimen. Por ejemplo, hay dos tipos de asesinos, los ordenados y desordenados. El ordenado es aquel que lleva el arma criminal y ejecuta el hecho y se la lleva. El desordenado es un criminal que actúa con cualquier arma que encuentre en la escena del crimen y la deja. Entonces, por un lado hay planificación, por otro lado
hay espontaneidad. Entonces, Ujú. si estos dos escenarios, dentro de una gama de cosas que vamos a aprender, nos puede decir muchas cosas del criminal. Si hay una planificación, si conocía a la víctima o no lo conocía, si es un crimen pasional o no es un crimen pasional. Muchas cosas nos pueden decir acerca del criminal. ¿Qué tipo de criminal es el que tenemos? Es bastante difícil, ¿verdad?, de determinar, pero con todos los datos que ustedes han recopilado, que al final, sin este instituto que usted menciona, pues sería bastante complicado poder, en base a estadísticas, determinar o con los diagnósticos psicológicos, entre otras cosas. Pero es bastante, me imagino que de eso depende también el tiempo de condena, ¿verdad? O sea, el tiempo que se tardan para poder determinar si era inocente o si era culpable la persona. Imagínense que a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no ha entrado estas ciencias penales de criminalística y criminología. Entonces, eso provoca un daño a la sociedad porque no se está atendiendo esto. Solo los cuerpos de seguridad tienen acceso a este entrenamiento, pero la sociedad civil necesita estar entrenada en estos temas, definitivamente, pero como hay un factor de corrupción fuerte aquí, ¿verdad? Porque en realidad no quieren que la gente conozca la verdad. Las ciencias forenses buscan la verdad y la verdad eh, nos hace libre de muchas situaciones, de ese velo el que tenemos como sociedad y nos impide ver la solución a problemas que la tenemos en la punta de la nariz. Exacto. Y en relación al tipo de drogas, usted como criminólogo, me refiero no solo a drogas de sustancias que se utilizan exactamente para drogarse, ¿verdad? Sino para también utilizadas en las farmacéuticas, sustancias que son con otros fines. Pero en su opinión, cuál es su percepción de la legalización de ciertos tipos de sustancias que tengan que ver con droga? Bien, mire que esta es una pregunta bien compleja porque hoy tenemos el fentanilo, que es una poderosa arma de destrucción Ujú. social. Estamos hablando de cientos de miles de personas muertas en Estados Unidos y el fentanilo es un medicamento que se receta para tratamientos contra el dolor. Ujú, exacto. Y en Honduras hemos tenido dos cargas de fentanilo y la última carga es la más alarmante porque el fentanilo está viniendo del norte al sur. Quiere decir que el objetivo ya no somos un país de tránsito, sino que somos un país objetivo de los traficantes de fentanilo. Y eso es una destrucción social terrible. Es una amenaza fuerte que deberían de haber campañas en las escuelas, desde los niños, adolescentes, universidades, porque una vez que se entra al fentanilo, es casi imposible, por no decirlo imposible, salir de él. Y por ejemplo, en las Islas de la Bahía ya se detectaron casos que están regalando dosis de fentanilo. ¿Para qué? Para generar los adictos, para generar ese mercado. Y esto es algo sumamente delicado. Y en la cultura popular creo que tal vez ese nombre no está identificado, ¿verdad? Como droga. A lo mejor le han colocado otro apodo, por decirlo así. Pero es un caso bastante importante que tratar a nivel nacional por el hecho de lo que usted menciona, ¿verdad? Que serían los inicios de una nueva droga en el país o que ya se ha posicionado desde hace tiempo y que tal vez ni nos damos cuenta. Y los traficantes están haciendo algo todavía más canalla, que es mezclar el fentanilo sin decirle a las personas. Entonces usted puede obtener marihuana con fentanilo, cocaína con fentanilo, crack con fentanilo, cualquier droga, se la mezclan. ¿Para qué? Para hacerlo aún más adictivo, para vender más. Y Entonces en este dentro de los mitos o malentendidos de la criminología, ¿usted ha considerado alguno o se ha puesto a analizar en alguno que le gustaría pues desmitificar? precisamente la primera pregunta. La Sí, primera.
La primera pregunta es una creencia bastante mítica, pero realmente no se puede condenar porque cuando no hay formación y más que el conocimiento está oculto, aparentemente estamos en una sociedad llena de información. Es una sociedad que está saturada de datos, pero sigue siendo llena de ignorancia, porque imagínense, no hay una carrera en la universidad que cubra este vacío. Y dicen, estamos buscando soluciones al país. Para eso es la universidad, Exacto. pero no le da la oferta académica. Entonces, ¿qué soluciones está buscando? En el tema de seguridad y de violencia, Y ninguna. casi siempre la justificación, pues, es la falta de recursos, ¿verdad? Falta de recursos económicos, materiales, entre otros. Pero al final creo que es un tema de debate que nunca termina. ¿Por qué abrir otras carreras? ¿Por qué otras carreras se pueden abrir y por qué esta no? O sea, no hay justificación en un país donde la violencia, donde la inseguridad es un tema número uno. Exacto. Y usted, creo que esta es una pregunta bastante fuera de lo que estábamos, del renglón que llevábamos, pero que es bastante curiosa y tal vez usted me da otra opinión. Sobre el tema de la televisión y el cine. ¿Usted considera que esto pues ha ido influenciando a que muchas personas hagan crímenes? Bien, el efecto de la televisión y el cine es el morbo, ¿verdad? La emoción y todo que genera este tipo de sagas criminales, donde le ofrecen un plan de vida donde usted a través del crimen puede gozar de todos los placeres de esta vida. Sin embargo, si usted no, nos vamos a la vida real, se da cuenta de que sí hay un periodo de tiempo donde usted puede disfrutar de ciertas cosas, pero usted está preso porque la persona que se dedica, por ejemplo, el tráfico, no tiene una libre circulación. Usted y yo podemos ir al parque a cualquier hora. No hay un lugar donde no podamos ir. El traficante no, el traficante está preso de su éxito, entre comillas, porque también se tiene que cuidar de sus rivales, tienen que cuidarse de sus clientes, tienen que cuidarse de la policía, tienen que cuidarse de todo el mundo, de sus propios empleados. Entonces, ¿usted cree que esa vida es una vida de tranquilidad, de disfrute, de goce? Definitivamente no. Pero el criminal, cuando ya está atrapado en ese ambiente, no le queda más que seguir adelante, porque una vez atrapado ahí, esa es una máquina que no tiene retroceso. Entonces, una vez que usted es un criminal, tiene enemigos que usted no se va a salir de la organización criminal porque lo van a matar. Tiene que cuidarse de las mujeres con que está, tiene que cuidarse de todo el mundo. Entonces, bueno, para mí, desde mi concepción, eso no es vida. Para otras personas, tener un carro es una maravilla, para mí es un medio de transporte, ¿verdad? Pero Entonces, entonces el cine y la televisión sí estaría influenciando a muchas personas a cometer delitos. bien, lo que le dan es así como, es una especie de fantasía animada de lo que es ser un criminal. Porque también entonces se podría decir lo mismo de la música o la cultura popular, que normalmente pues en la juventud se viene escuchando. Sí, definitivamente. ¿Qué valor hay en atacar a un inocente en grupo? Si más bien es un acto de cobardía. Eso es un acto de cobardía, no es un acto de valor. Entonces, los actos de cobardía se les cambia el nombre, se les dicen actos de valor. Asaltar inocentes, eh, violar inocentes, abusar de personas débiles, vulnerables. Entonces, todo eso se le cambió el nombre y se le puso actos de valor. ¿Verdad? Hay canciones que dice, sácala, no le tengas miedo, si se van a morir, que se mueran ellos, dice. Sí. Entonces, como que matar es un acto de valor y cuando lo están haciendo por miedo. Sí, sin duda alguna tiene toda la razón. La verdad de que, pues, sí, verdad, muchas letras de estas canciones también tienen una influencia bastante grande.
Pero en conclusión también me gustaría saber cómo un criminólogo, cuál es la rutina de un criminólogo. No solo por el hecho de que sean personas totalmente diferentes a nosotros, ¿verdad? Sino al hecho de que cuáles son las rutinas de seguridad que los criminólogos tienen y qué consejos usted le podría dar a las personas para que se puedan proteger de algún crimen o algún delito cotidiano. Bien, la primera, ella se llama la austeridad, ¿verdad? Si usted tiene, no publique. Eso es lo primero, Si usted tiene, no porque publique. sí, es lo primero, es algo esencial y que lo enseñan en varias culturas. Ok, ¿qué quiere decir con esto? La codicia entra por los ojos, ¿verdad? Si usted exhibe, vaya, desde cosas tan elementales como una relación, si usted exhibe una relación, ¿verdad? Entonces ya es víctima de la codicia. Si usted exhibe un carro también, si usted exhibe su casa, ya hay un criminal que va a estar pensando cómo entrar, cómo acercarse, a qué hora se va. Entonces no hay necesidad de eso. Si usted quiere tomar una fotografía, tómesela en un lugar que no dé su ubicación, por ejemplo, no la suba en tiempo real. Cuestiones que todos sabemos, pero que en realidad nos vence el ego, nos vence la vanidad, ¿verdad? Entonces yo quiero demostrar que yo viajo, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Que yo solo paso viajando y tal vez son viajes de trabajo que no ni siquiera se pueden pagar ellos mismos, pero su trabajo les permite viajar y suben fotos como que son turistas, pero en realidad son empleados, ¿verdad? Y no digamos de un montón de fotos, ¿verdad? De chicas que son patrocinadas, ¿verdad? Y que el patrocinador no aparece en la foto, pero que ellas andan exhibiendo un estilo de vida, exponiéndose como víctimas. En muchos tipos de delitos, la gente a través de una fotografía se ofrece como víctima. Subir a sus hijos en una red social, Sí. porque hay bandas criminales que están buscando menores con ciertas características para secuestrarlos y para tratarlos a nivel de esclavitud sexual o órganos también. Y han habido muchos casos, ¿verdad?, de desaparición de personas, en este caso mujeres o niños, creo que han sido los más altos índices últimamente. Y Sí, tiene que esto ver es algo bastante que está con las redes sociales, ¿verdad? esto Pero está en, algo que está descontrolado, pero en porque ese la gente caso, ¿usted cree que las redes sociales pues han cambiado la forma en la que la gente planifica y comete delitos? definitivamente porque a muchos criminales le facilita el trabajo. Le facilita porque le da la ubicación, la hora, La todo. hora, la rutina, ya saben cuántos son los miembros de la familia, qué hacen, dónde viven, todo. Entonces es un trabajo bien fácil para criminales, criminales que pasan sentados detrás de una computadora buscando víctimas. Exacto, sí. Y eso pues pasa desapercibido muchas veces, ¿verdad? Pero ya para terminar, me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre la relación entre el consumo, pero no solo de sustancias, sino también de algunas, podría decirse, rutinas de las personas que tienen. No sé si usted aconseja que muchas personas se mantengan con la misma rutina o que cambien sus rutinas, ya sean personas que se dedican a hacer ejercicio, a caminar, a correr todos los días. Entiendo cómo evadir la delincuencia. Bueno, la delincuencia podemos verla como un fenómeno territorial. Hay zonas que son peligrosas. Sí, Y como un fenómeno ahora, a partir de las redes sociales, como algo que usted lo puede atraer a una zona tranquila, pues usted puede atraer a un criminal si es descuidado, lo que hablamos anteriormente. Obviamente la gente tiene que estar alerta con las zonas peligrosas, con las noticias. Desgraciadamente, no nos gusta ver noticias, a mí no me gusta ver noticias, pero hago un repaso de noticias porque me doy cuenta de qué zonas están peligrosas. Por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿qué está sucediendo? ¿Verdad? Hay todo tipo de hurtos, de asaltos, se meten a las casas porque la gente se va de viaje. exacto. Entonces, eso obedece a que todos estemos alerta. El descuido es el principal enemigo. Excelente. Pues muchas gracias, abogado.
La verdad que me encantó bastante hablar de este tema con usted. Probablemente a futuro podamos hacer otro podcast en relación a otras temáticas. Y pues nada, darle las gracias por el tiempo. Encantado, encantado. Igualmente, gracias por la invitación y estos temas hay que difundirlos porque es de interés general y a todos nos sirve difundir esta información. Guan.